¿Estás? ¿Ya? ¿Ya hagas? Yo ya estoy listo. Vamos a checarla. Ok, estás bien enfocada, estamos bien. ¿Estás cómoda en esa silla? Sí. Sí. ¿Quieres ponerte los audífonos o así te sientes cómoda? ¿Qué será bueno? ¿Son Pues estos? realmente... Ay, perdón. Yo ya estoy listo. A ver, póntelo. Ya le moví aquí. ¿Este es el volumen? Si quieres moverlo tú a tu gusto, Ok. es este. ¿Así está bien o le subo? Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Bien. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a los amigos de la www.santaciliaradio.com.mx. Bienvenidos a los amigos de Territorio Can Guadalajara, el espacio del perro una vez más hoy, como cada jueves a las 3 p.m. en punto, entre comillas, que nos estamos preparando. Pero gracias a Dios ya estamos aquí una vez más al aire por la página maravilla de internet Santa Cecilia Radio. Gracias a todos los radioescuchas que están por ahí conectados en sus móviles, en sus laptops, en sus compu, ahí en su trabajo, en la cocina, en el camión, en el tren ligero, en cualquier parte o lugar del mundo. Bienvenidos amigos a Territorio Acá en Guadalajara, el programa más animalero de Guadalajara, Jalisco, México. Gracias por estar aquí. Un saludo a toda la parrilla de Santa Cilia, a los amigos de Jungla Literaria, por ahí Altona, que se discutió con la camarita también para la página de Santa Cecilia Radio. No están ustedes ni para saberlo ni yo para contarlo, pero por allí nos está captando ya la cámara, aparte de nuestra fanpage de Territorio Camp, pues ya está la cámara también de Santa Cecilia Radio. Gracias, Tona, por participar con la comunidad también. Y por supuesto un saludo a los amigos, a todos los biólogos, a todos los ecologistas, a todos los veterinarios, a todos aquellos que participan en el mundo y la armonía ecológica de este planeta que nos conlleva a todo nuestro universo. Gracias amigos por estar aquí. A todos los que están ya conectados, a nuestro amigo Rodolfo Muñoz, a nuestro ingeniero, a nuestro especialista en sillas de rueda para perros. ¿Qué onda, Rodo? Gracias por estar aquí. Aquí está tu carnala, ya la tenemos bien enfocada y ya no tiene para dónde hacerse ahorita. Una vez más la tenemos en entrevista con un tema muy, pero muy importante, como cada uno de los de Territorio Acá en Guadalajara. Les recordamos que este programa pues no es nada más para hablar de perros. El tema realmente tiene mucho más amplitud y tiene a consideración llevar a cabo una labor de armonía, hablando de todas las especies, no nada más del perro. El perro realmente es un pretexto para estar aquí. Pero bueno, es a lo que nos dedicamos. Jorge Moreno, especialista en entrenamiento canino urbano, les agradece y saluda una vez más hoy este jueves. Gracias, Tania, también ya está Tania. Hola Tania, ¿cómo estás? Aprende y comparte, como siempre. El conocimiento está diseñado para compartirse. Gracias amigos. Y bueno, la semanita pasada tuvimos a bien la despedida de mi padre. Gracias padre por haber trascendido. Mi padre ya se ha ido. Aún así estamos enteros, estamos contentos porque su labor ya la hizo. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Santiago Moreno Gutiérrez, mi Padre querido, gracias por haber estado físicamente siempre con nosotros hasta el último instante de tu vida. Y bueno, dejémoslo descansar como se merece. Gracias, Padre. Vamos a continuar la vida. Territorio Can, el espacio del perro, el mejor espacio de Guanatos para hablar de los perros. Hoy tenemos una entrevista muy importante, muy pero muy importante. Gracias Eduardo Ornelas desde allá, coachándonos desde lejos siempre y como siempre. También gracias Neto Carita por estar aquí con nosotros. Y a nuestro otro programador estrella, el One Piece. Gracias One Piece, donde quiera que estés. Eduardo González por ahí también anda supervisándonos. El Dire, ¿qué onda Dire? ¿Qué acción? Vamos a retomar un tema muy importante, como siempre.
después de saludar a todos los amigos de las redes sociales, por supuesto, y ya cuando el video esté en YouTube, pues también aprendan y compartan. El objetivo del programa. Hoy el objetivo del programa es comprender comprender la gran adaptabilidad del perro para con el ser humano, así como para volver a su estado natural salvaje. Les recordamos que en otros programas ya hemos hablado de la manera evolutiva del perro en compañía del ser humano. Cómo ha sido que el perro ha cambiado de su vida salvaje a una adaptación, entre comillas, al perro doméstico. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la reinserción otra vez del perro a la vida salvaje. Es decir, el perro tiene esa capacidad tan increíble, por eso es que sobrevive y ha perseverado tanto esta especie. Y bueno, la prueba está en que se han multiplicado, que tenemos un gran problema de sobrepoblación de perros en todo el mundo. En todo el mundo, no nada más en Guadalajara, Jalisco o en México, estamos en todo el mundo. Saludos a Luis Prieto, ¿qué onda? Gracias por compartir, amigo. Y bueno, vamos a comprender esa gran adaptabilidad del perro en este programa. Vamos a hablar de ello. Como tema central vamos a hablar de perros ferales. Para los que vieron la publicación por ahí, les comenté en la publicación qué es un perro feral. Pues un perro feral es un perro que de alguna manera ya fue doméstico, pero ha vuelto a la vida salvaje. ¿Por qué motivo? Pues posiblemente por el abandono de sus dueños. Fueron formando pequeñas jaurías que se fueron adentrando una vez más en zonas rurales, por ejemplo, tal vez a una sierra, a un cerro, a una montaña, qué sé yo, lo que tuvieran a bien cerca, y empezaron una vez más a desarrollar su instinto natural de supervivencia, la cacería. Pero también se han convertido en un gran problema para el ser humano y para algunas especies en peligro de extinción, ya que el perro también puede ser un predador nocivo. Entonces vamos a tocar ese punto que es demasiado importante. Gracias por estar aquí, amigos, aprendan y compartan. Una vez más vamos a permitirle a Laurita que se presente aquí. Laurita, gracias por estar aquí una vez más. Un placer. Nuestra bióloga ya había estado aquí con nosotros. Laurita había tocado el tema, si mal no recuerdo, la importancia del voluntariado. Ella también es miembro activa de Patitas de Ayuda, les recuerdo. ¿Todavía eres miembro activa? Sí, claro. Y ahora ya vas a tener una nueva chamba, Laurita. Exactamente. Platícanos un poquito de ti. Acércate al micro. Claro que sí. Bueno, pues como bien dices, mi nombre es Laura López, soy bióloga, egresada de la Universidad de Guadalajara, concretamente del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y pues ahora sí que con esta oportunidad increíble de nuevo compartir el micrófono contigo y pues poder compartir un poquito humildemente la experiencia y el conocimiento que tenemos en este sentido con los perritos. Tengo el concepto de ti, Laura, no nada más de una profesional, sino de una persona muy noble, una persona muy activa en el tema perros, pero creo que tu trabajo también va más allá de hablar de perros, porque estás generando cierta armonía en el tejido social. Me comentabas hace unos días acerca de que habías logrado algo acerca de las leyes por ahí. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de ello? Con mucho gusto, claro que sí. Vamos a aprovechar. Venga. Hemos estado haciendo por ahí gestiones con diferentes instancias en el sentido de lograr que los perros de terapia, los perros de asistencia en general, puedan usar libremente el transporte público, al menos en lo que corresponde a la zona metropolitana de Guadalajara, y pues obviamente también sería ideal lograr esto a nivel de estado. Tú eres una persona que se ha estado trasladando en el transporte público, que sea válida la redundancia, con tu perrita Rina, una perrita que ahorita le mandamos un saludo porque está convaleciente. Gracias. Sí, está ahorita delicadita, guardando reposo en casa, no puede hacer actividades porque pues tuvo por ahí un problemita cardíaco, entonces hay que cuidarla. Tuviste muchísimos problemas en el transporte público. De hecho, nos ha tocado, pues, afortunadamente ha ido disminuyendo el número de operadores que desconocen precisamente la labor que hacemos con los perros de terapia, y cada vez hay más operadores que incluso nos llegan a decir, sí, los de Patitas de Ayuda, adelante, pásate, aquí está el pasaje. No es necesario, pásate. Entonces, híjole, eso nos alegra el día, nos sigue motivando. Pero te ha tocado picar piedra. Sí, también está la contraparte de estos operadores que incluso de mal modo, agresivos o groseros, nos bajan de la unidad literalmente. Bueno, en gran parte es gracias a tu labor que se está logrando que ya sean aceptados, pero no nada más por los operadores, sino por las leyes. ¿Qué onda? Platícanos un poquito.
Sí, después de rebotar entre varias instituciones, logramos precisamente que nos canalizaran a donde corresponde para hacer precisamente una iniciativa para modificar la ley de lo que es el reglamento de movilidad, en el sentido de que actualmente solamente contempla a los perros guía o perros lazarillo como usuarios del transporte público junto con su usuario, que es obviamente la persona invidente. Para los que no conocen, digamos que es el labrador o el golden. Sí, es la raza más comúnmente utilizada para esta función. Y en ese sentido, pues estuvimos ahora sí como que investigando y haciendo toda la labor de con quién dirigirnos, hasta que dimos precisamente con un diputado en Palacio Legislativo quien nos abrió las puertas y nos recibió esta petición, toda la información y toda la disponibilidad de parte de él, para precisamente iniciar todo el proceso de hacer esta adhesión o este agregado al reglamento de movilidad y que se pueda incluir precisamente a los perros de asistencia en general y a los perros de terapia de manera particular como usuarios del transporte público. Pues saludos y agradecimiento también a aquellos que generan leyes. Exactamente, que nos echan la mano desde su... Sí, hay cosas que hay que reclamar, pero hay cosas que hay que agradecer. Sí. Y esta es una de ellas. Sí, 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 por supuesto. Entonces, un aplauso para todos aquellos que sí hacen su trabajo y pues enhorabuena. Y gracias a ti también, Laurita. Así es, gracias por que eres muy valiosa en ese aspecto. Gracias. Si no te lo habían dicho, yo te lo digo. En voz del público y el auditorio de Territorio acá en Guadalajara. Bueno, amigos, una buena noticia. Es posible que ya puedas subir a tu perro el transporte, pero debes de tener también la cultura. Que no se haga pipí, que no se haga popó. Y si lo hace, tienes que levantar. Exactamente. Pero mejor que no se haga. Ok. Aprovecho ahí un poquito el comercial también. Venga. Tuvimos recientemente la invitación también por autoridades de CITEUR, nos pidieron apoyarles en una sesión fotográfica para lo que va a ser el nuevo reglamento interno de la misma institución. Estamos hablando de lo que es el sistema de tren eléctrico urbano, en el sentido de que ya van a permitir también el acceso libre a las mascotas siempre y cuando cumplan con ciertas regulaciones y con orden en cuanto a horarios y en cuanto a que, por ejemplo, perritos de talla pequeña pueden ir en un kennel, una transportadora, alguna jaula de tela pequeñita, mientras que perros o mascotas de talla mediana o grande pues deben de ir con su bozal, a excepción de los perros precisamente de asistencia. Tenemos mucho trabajo por hacerle ahorita aquellos que hacemos labor comunitaria, tenemos demasiado trabajo que hacer en el tema culturizar. Exacto. Hay que enseñar lo que sabemos. Ahí vamos, ya está, estamos aquí, mira. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de perros ferales. Ahorita, desde tu experiencia como bióloga, ¿qué es un perro feral? Bien, pues partiendo por el hecho de que la palabra feral viene del latín feralis, que significa feroz, entendemos entonces que se trata de animalitos precisamente con una... ¿Fieras? Fieras, literalmente. Entonces, ¿Fieras salvajes? Pues sí, lamentablemente estamos hablando de animalitos que generacionalmente han ido encontrando un modo de sobrevivir y de evolucionar y de alimentarse y de reproducirse sin necesidad de la ayuda del ser humano, de hecho rehuyen al ser humano y entonces dejan de ser simplemente animalitos de compañía o domésticos para volverse precisamente animales feroces que ya no dependen de ver quién los alimenta, sino que ellos se procuran el alimento literalmente cazando. Volviendo a su estado primitivo, instintivo, salvaje. Hacen ahora sí que uso de todos sus instintos precisamente para garantizar su supervivencia, que es ahora sí que su instinto más en otros primitivo. programas ya hemos tocado ese tema donde vemos y hemos seguido su historial. Saludos a Henry Zambrano, nuestro veterinario que nos dio un poco de historia de los perros. Y vimos cómo lo hemos traído hasta las ciudades. Pero ahorita vamos a ver cómo lo regresamos para afuera. Es correcto. Pero ya como subespecie, no como un lobo ya. Es correcto. Pero con los instintos natos de un lobo. Sí, sí, así es. Bien. Todo un tema. ¿Y cuál es la diferencia de un perro salvaje a un perro feral? Ok, el perro feral, como ya dijimos, es un animalito que ha ido abriéndose paso y de manera instintiva ha logrado sobrevivir, pero siempre de alguna manera se mantiene como al margen o cercano a las poblaciones humanas, mientras que el perro salvaje se considera ya como tal una población o una subespecie que tiene ya características muy definidas y que puede llegar a convertirse como tal en una especie, concretamente hablando, por ejemplo, lo que serían los perros salvajes de África o los perros salvajes de lo que es el dingo concretamente. Entonces estamos hablando de subespecies que ya son tal cual animales salvajes, que ya incluso forman parte de un ecosistema completo. Ahorita, pero en este caso estamos hablando de un perro que ya de alguna manera tocó un espacio de ciudad al servicio del hombre o con el hombre, siendo doméstico, pero
repentinamente empieza a alejarse por algún motivo y otra vez toca el césped, toca la selva, toca el árbol y despierta todo su instinto. Descubre que hay fauna donde comer. Exacto. Lo que está buscando el perro es el alimento. Básicamente es una de sus necesidades más básicas, el conseguir alimento. Está también desde luego lo que es la reproducción en sí, las necesidades básicas, comida, agua, apareamiento, seguridad de grupo. Entonces todas estas características las han ido encontrando precisamente al juntarse en jaurías y se van ayudando mutuamente. Para los amigos que vieron las publicaciones en la invitación al auditorio de Territorio Can, pusimos por allí algunas fotos donde se ven jaurías entre los carros. Jaurías de 13, 14 perros y algunas pequeñas jaurías también, digamos que esa misma manada o jauría, pero ya tocando suelo salvaje, en algún campo, en algún hábitat ya natural, sí, donde ya empiezan a cazar. Exacto, tienen esta enorme capacidad de adaptación que les permite, ahora sí que hacer como esta transición de haber evolucionado a partir del lobo como antepasado común para todos los perros, pues ahora están involucionando, es decir, ahora es un proceso inverso, exactamente, en el que vuelven a convertirse, como decíamos, en animales feroces, en animales salvajes y que pueden llegar a constituir como tal una subespecie o una especie tal cual. Laurita, y de alguna manera por comentar con el auditorio, que sepan cuál es la involución, como comentas, yo me he percatado en las jaurías de las colonias, sencillamente en Santa Cecilia, yo por ahí reporté una jauría más o menos de 13 perros, que ya disminuyó. Numerosa. Y cabe hacer el comentario a las autoridades. Saludos, Erika Magdalena, saludos, jefa de protección animal. Ahora ya no se sacrifican a los perros como antes, al llegar a las famosas perreras que les llamaban antes. Ahora llegan, se esterilizan y se llevan a algunas casas puentes y de allí pues a un nuevo hogar. Se les da una segunda oportunidad. Pero también tienen la otra opción donde sencillamente los perros los dejan como perros comunitarios, de alguna manera para crear conciencia en la sociedad, pero allí está un gran riesgo. Yo observo y analizo y estudio que hay un gran riesgo del crecimiento de una pequeña manada a convertirse en una gran jauría. Y una jauría donde poco a poco, de una manera gradual, va tomando esas reacciones. Sencillamente ya no se dejan acariciar, ya no aceptan la llamada de un humano y poco a poco se va involucionando y van regresando a su estado natural. ¿Qué nos comentas al respecto? Es correcto, es todo un proceso. De hecho, es bien interesante porque todo esto parte a partir del perrito precisamente que podríamos conocer como perrito callejero o perrito tal cual. Es un perro abandonado, exactamente. Entonces, este animalito... ¿Viste la clave? ¿Viene del abandono? Exactamente, viene del abandono. Se trata de un animalito que al haber sido perdido intencional o accidentalmente... Digamos que es de esas personas que van en su auto, bajan el carro y se van. Ajá, exactamente. ¿Algo así? Ahí te quedas y vámonos. Okay. Es precisamente la causa de que existan este tipo de animalitos. Entonces, el perro abandonado, el perro callejero como tal, sigue siendo un animal doméstico, sigue siendo un animal que de alguna manera depende del ser humano para alimentarse, no va a llegar a cazar, suelen vivir más bien aislados y buscan sobre todo alimentarse de desechos, de lo que encuentran por ahí. Casi como si fueran son carroñeros. Oportunistas, exactamente, son oportunistas completamente y lo que se encuentren se comen. Abrir botes de basura y lo que se pueda. Pero una vez que se empiezan a juntar ya en estos grupos o jaurías, se empiezan a silvestrar. A organizar. Exactamente. Silvestrar. Entonces, a silvestrarse, lo que pasa ocurre en estos casos es concretamente que empiezan al estar en manadas o jaurías, empiezan a desarrollar más sus instintos. Como si esos botoncitos que tuvieran en su cerebro, por decirlo de alguna, se empezaran a activar. Exactamente. Es una forma en la que ellos compensan, ok, del ser humano recibí maltrato, rechazo o abandono, lo que sea, y en este nuevo grupo social estoy recibiendo aceptación, alimentación, seguridad, la saciedad a mis necesidades básicas de recreación, etcétera. Entonces se queda ahí y empieza a formar una nueva interacción. Entonces estos animales asilvestrados son mucho más frecuentes precisamente en zonas rurales. Te comentaba que se mantienen al margen de estas poblaciones rurales, pero tienen una característica muy importante, que empiezan a tener recelo o miedo hacia el ser humano y son capaces de cazar. ¿El recelo no es un término humano? Podríamos decir que sí, pero en este caso lo podemos aplicar en el sentido de que
sí llegan a tener esta desconfianza del ser humano que de alguna manera fueron maltratados o lastimados de alguna manera. Y responden a la y agresión. ellos, exactamente, no tanto Con agrediendo, sino desconfianza. 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 Mantengo mi distancia y empiezo a formar mi propio grupo social en el que satisfago mis necesidades, pero a la vez voy desarrollando otras capacidades que el mismo perrito se da cuenta que... Despertándolas, Exactamente, activándolas. despertándolas, así es. Reactivándolas. Entonces, todo un problema se llegan a convertir. Entonces, quienes generan los perros ferales, en concreto, ¿quiénes son, Laurita? Nosotros los seres humanos somos los que generamos. Y se da más esto, digamos, en los ranchos, en las zonas rurales, donde estamos cercanos a la flora, a la fauna. Es algo que como especie humana lo hemos hecho casi desde que existimos. Sí. Somos la especie más invasora y más siempre buscando colonizar y expandir. Entonces, en este afán de colonizar nuevos territorios, pues siempre nos llevamos con nosotros, ahora sí que también consciente o inconscientemente, diferentes especies que de alguna manera llegan y se vuelven invasoras y llegan y afectan terriblemente a los ecosistemas nativos de un lugar, convirtiéndose precisamente en un serio problema para la conservación de especies nativas. Bueno, Laurita, pues entonces hay quien genera a los perros ferales, que somos los propios seres humanos. Así es. Pero una pregunta más ahora, ¿qué generan los perros ferales? Concretamente son un peligro latente, por el principio de que ya son animales que están organizados, que ya tienen mucho más desarrollado su instinto de caza, depredación, esta pertenencia al grupo, y entre ellos como que se envalentonan y se defienden. Entonces, tristemente ha habido casos ya de agresiones, ataques e incluso muertes por jaurías. ¿Aún dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Más bien en zonas rurales y ahora sí que para campistas y estos lugares como más alejados de las poblaciones, sí se han dado lamentablemente este tipo de incidentes, pero volvemos a que el origen sigue siendo la irresponsabilidad humana. Hay por ahí una historia que se lee en internet del Cerro de la Estrella, si mal no recuerdo. Así es. Ya de hace algunos añitos, donde los familiares de algunas víctimas sencillamente no pueden creer o no quieren creer que quienes han desgarrado a sus familiares, a sus seres queridos, fueron perros. Porque tenemos una imagen del perro como el mejor amigo del hombre. Resulta que el perro, en su instinto primitivo, no es nada amigable. ¿Qué nos dices al respecto, Laurita? Sí, definitivamente la imagen del perro como un ser capaz de llegar a infligir un daño a ese nivel, pues sí nos sorprende, nos impacta, ¿no? Definitivamente sí es algo que nos cuesta trabajo asimilar, pero por otro lado estar también muy conscientes de que siendo su antepasado común el lobo, pues no tiene ahora sí que la mayor novedad el hecho de que tenga todos estos instintos del lobo. En todo caso, estar también conscientes de que ha sido precisamente esta evolución del lobo hacia el perro doméstico que se fue acercando a aquellos ejemplares que de alguna manera por este fenómeno llamado neotenia, en el sentido de que los que tenían un temperamento más como similar al de los lobos juveniles, que eran un poquito más curiosos, menos temerosos, se fueron acercando al ser humano. Entonces al ir perdiendo el miedo, se fue haciendo esta relación precisamente entre los primeros seres humanos y estos protoperros, de alguna manera, para decirles, que empezaron a hacer esta relación de beneficio mutuo entre ellos, que vieron que había muchos beneficios el ir siguiendo a las comunidades humanas, que en ese tiempo eran gregarias, y dejaban ahora sí que una serie de restos y de desechos que a ellos les era más fácil alimentarse en vez de tener que hacer todo este desgaste energético de tener que cazar. Entonces se empezó a hacer esta relación de estos animales, empezar a proteger a estos grupos, y al verse ellos protegidos por ellos, que ya no eran de alguna manera verse vulnerables por otro tipo de bestias, pues entonces veían el beneficio de seguirles ya intencionalmente alimentando, ¿no? Entonces se forma esta mancuerna, pero qué difícil es de verlo como la mascota que me quiere, me cuida, me acompaña, a verlo como un asesino. Un asesino. Es toda una transición, pero pues estar también conscientes de ello, y que nosotros hemos lamentablemente sido causantes de esta situación. Y dándoles una versión científica desde el punto de vista como bióloga a personas que han sido afectadas en sus familiares o en sus ganados, tal vez. Sí. ¿Cómo les explicas tú para que te lo puedan creer? Que los amables perros pueden generar de una manera muy, muy fácil este tipo de daños irreparables. Claro.
Sí, pues tal como te comentaba, estar muy conscientes de que ellos tienen todo este instinto, todo este bagaje en sus genes, en sus ancestros, en sus instintos, de poder hacer uso de todas estas herramientas con las que ya nacieron, que son sus colmillos, sus garras, su fiereza. Su autodefensa. Exactamente, o sea, el propio uso de los instintos exacerbados por la necesidad de sobrevivir, el que los puede llevar, sin lugar a dudas. Realista, de una manera realista, viéndolo así, no hay novedad. No, en realidad no. Es parte de lo que es ya la naturaleza propia del perro, que de alguna manera ha sido canalizada en este sentido, de nuevo por la irresponsabilidad humana. Exactamente. Quiere decir que allí, en ese tipo de casos, en algunos de esos casos, no cabe mencionar que es una manera de sacarse el as de la manga, digamos, las instancias gubernamentales, de inventar algo que no es. Exactamente. En esos casos, aunque sea increíble, pues sí existe. Sí, totalmente, es una falta de atención, de cultura, de medidas, de prevención, tanto de la ciudadanía como de las autoridades, en el sentido de que este problema no va a poder corregirse mientras no haya primero un cambio de conciencia, en el sentido de que cada perrito que una persona llega a considerar un problema y lo bota, no se está deshaciendo de un problema, sino que está generando otro mucho mayor que a la larga le va a afectar a él mismo y a sus congéneres, a su comunidad, a sus hijos. Y a todas las especies en general, que para allá vamos. Exactamente. En la entrevista. Bueno, ¿y de qué manera van afectando a los ecosistemas este tipo de perros, que son los perros ferales? ¿Cómo afectan un ecosistema? Desde el momento en que se consideran como especies invasoras, exóticas, es decir, no nativas de un lugar, definitivamente al llegar rompen completamente con el equilibrio que ya existe en un ecosistema como tal y empiezan a generar situaciones de depredación, llegan a poner en peligro a especies endémicas, es decir, especies que solamente viven en un lugar específico, que no se encuentran en ninguna otra ubicación, las llegan a poner en peligro de extinción o por lo menos amenazadas, porque al no tener como un competidor directo dentro de ese mismo ecosistema, pues empiezan a depredar, a generar una como sobredemanda sobre estos especies en particular y empiezan a mermar sus poblaciones hasta llegar a desequilibrar completamente a todo el ecosistema y llegar a romper este equilibrio tan frágil. Laura, ¿y existen perros ferales en México? Sí, definitivamente tenemos muchos problemas de jaurías de perros ferales. Concretamente hablando a lo que es aquí el Bosque de la Primavera, hay problemas de jaurías de perros ferales en diferentes estados de la República. Yo creo que no tanto es así como ubicarlos como por estado, sino que siempre que haya esta confluencia entre zonas rurales, zonas marginadas, zonas menos urbanizadas. En cualquier zona rural de México hay o puede haber. Hay, de hecho hay. Y la cosa es de que si no se hace un cambio de actitud y no se toman medidas preventivas y correctivas, pues el problema va a seguir creciendo. Digamos que un ganadero por allí que tenga sus ovejas, o sus cabritas, o sus vaquitas, o sus mulas, sus caballos, de repente pueden llegar y, oh cielos, los perros ferales han matado a mi ganado. Sí, de hecho te puedo compartir una experiencia personal en el sentido de que como miembro del escuadrón de caballería teníamos precisamente lo que es el campo hípico entre precisamente las cercanías de una zona forestal, lo que es acá para el rumbo de los terrenos que están a espaldas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ahí estaba ubicado el campo hípico, pero había precisamente una jauría de perros ferales que dieron muerte a todas las precisamente cabritas que habían ahí. Afortunadamente no pudieron lastimar a un potrillo que tenía poquito de nacido. Seguramente la yegua hizo su labor ahí de... ¿Cuántas cabritas? Si no mal recuerdo, deben haber sido como unas 6 cabritas, una de ellas preñada y a punto de parir, incluso al macho. El macho que así como que se las daba de muy bravo, muy violento. Incluso cuando por ahí queríamos acercarnos a alimentarles y demás, el macho era de armas tomar, era de cuidado. Pues también, o sea, no sobrevivió ninguno, a excepción de una cría que se quedó en la misma jaula donde estaba el pequeño potrillo, que estamos por eso sospechando que fue la yegua la que lo... ¿Y de cuántos perros se estiman que era esa jauría? Los llegamos a ver, estamos hablando de 8 perros, que de hecho no es posible ni siquiera acercarse a ellos porque rehuyen al contacto humano, y de hecho de insistir uno empezar a perseguirlos. Como lo hace cualquier coyote, cualquier lobo, cualquier Exactamente, cánido. tal cual.
Cánidos, exactamente, es la palabra correcta. De hecho, recordemos que todos son miembros de la misma familia, el lobo, el coyote, el zorro, todos Sí. son cánidos. Entonces, de ahí que pues todos están en este mismo instinto de defenderse, de si se sienten amenazados, pues Y en ese o caso, huyo o ataco. mataron las cabras, Sí, pero ¿se alimentaron también o nada más sí, mataron? se las comieron. ¿Se las comieron a todas? Comen O sea, vísceras. llegaron y vieron las puras costillitas Sí. ahí. Pues Wow. lo que hacen es comerse vísceras y a la que sí, o sea, todo lo que vean moverse es así como que ya más por a lo mejor hasta por entrenamiento. Oye, Laurita, Que por realmente esto hambre. me hace mal pensar en el chupacabras, ¿qué onda? Pues mira, ¿Qué me dices al todo respecto? un fenómeno ahí, no ha habido así como que algo que lo pueda ni comprobar ni desmentir, pero pues sería interesante, ¿no? También esto de la criptozoología, darle por ahí de A mí me repente pareciera tan fácil pensar en eso, conociendo la especie, pues sí, el cánido. que pudiera ser exactamente, que se trate de Que perros ferales. chupacabras, que no, perros ferales. Bueno, hay tantas posibilidades. Sí, claro. No entremos en detalles porque bueno, nos echamos encima al público. ¿Pueden ser un peligro para el ser humano? Son un peligro para el ser humano. Es de obvio. hecho, son un peligro para el ser humano, en el sentido de que ellos están siempre buscando algo que comer. Y en la medida en la que los seres humanos van expandiendo y van acaparando cada vez más territorios, más hábitats, entonces esto va haciendo que ellos se vean o desplazados o de alguna manera encuentran cómo depredar a lo mismo que el ser humano les está arrimando. Entonces si alguien trae sus pollitos, sus cabritas, pues bueno, justamente como nos ocurrió acá en el campo hípico, es así como que mira qué bien, me trajeron la comida a domicilio. Entonces son un peligro, y no solamente para estos animales, porque al no encontrar qué más comer, incluso pueden llegar a Es decir, un a campista, depredar. Sí, Boy pueden, Scouts. sí pueden llegar a depredar. Hay que todo tener aquello cuidado. Recordemos que se trata de animales que ya están cazando como tal, entonces en el momento en que ya es un instinto tan exacerbado el de cazar, lo que sea que ellos como grupo se sientan capaces de derribar para comer, lo van a intentar, al menos intentar. Por eso es que ya han habido ataques y han habido decesos por causa de los perros ferales, justamente. Es sorprendente y es impactante escucharlo. Es impactante. No nada más que maten a una persona, como a veces sucede en ciudades, que también se la coman. Sí, llega a ocurrir también, incluso entre perros domésticos llega a ocurrir. Y es por eso que algunas veces cuando hice algunas preguntas, por ejemplo, a nuestro amigo Memo Ortiz, especialista en perros APBT, de perros de American Pitbull Terrier, donde pues están tan satanizados casi. Yo le comentaba que si el perro, cuando tenía ese tipo de conductas, ¿estaba cazando o qué estaba haciendo? A eso iba mi pregunta en aquella ocasión. Para aquellos que quieran checarla, por ahí chequen la entrevista con Memo Ortiz, aquí en Territorio ahí está, ¿verdad? ¿Es necesario exterminar a los perros ferales? Pues bueno, tomando el ejemplo que han seguido en otros países, concretamente en España, sí se ha tenido que tomar esta medida. Matarlos, tal cual. No especialmente en el caso donde ya ha habido decesos. Es decir, o son ellos, o somos nosotros, o nuestro ganado. Es correcto, y en estos casos lamentablemente sí se tienen que tomar este tipo de medidas extremas, correctivas, pero vuelvo a insistir en el hecho de que la clave está en prevenir. Ojalá no tuviéramos que aniquilarlos, porque a fin de cuentas ellos están pagando las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Del desequilibrio generado por el ser humano. Exactamente, que como te decía en un principio, somos la primera especie invasora, sí. Y al invadir nosotros diferentes, simplemente lo que es la colonización de América, cuántas especies invasoras no se vinieron ahí, comenzando por la rata, el gato, que empezaron a depredar. Y desde luego exactamente. Entonces toda la serie de organismos ajenos, exóticos, que llegan y cambian, alteran completamente, y son incluso causantes no solo de riesgo para las personas, sino portadores de una serie de enfermedades también de riesgo, no solo para personas, sino también para seres humanos. Ay, híjoles, a veces no me gustaría ser humano, pero ya soy. Pero soy de los buenos. Eso es lo que importa. Trato ahora. Hay que sumar más a nuestro bando. Tratamos de ser de los buenos. ¿Y las jaurías urbanas son similares a los perros ferales? Son similares, pero recordemos que en este sentido se trata más bien de animales asilvestrados, como te decía, que aún tienen todavía como esta tolerancia hacia el ser humano. Es más probable, aunque no seguro, que a un perro asilvestrado puedas llegar a convertirlo otra vez en perro doméstico. Pero a un perro feral definitivamente no hay posibilidad. O sea, es un animalito que de verse atrapado, de verse amenazado, sí o sí se va a defender. Y creo que aquí cabe mencionarle ahorita el aspecto donde, digamos que es esta banda contra esta banda,
Entonces, los perros que están en ciudad todavía como que se sienten un poco tímidos porque hay más seres humanos. Exactamente. Pero entre menos cantidad de seres humanos y más cantidad de perros, entonces allí ya la balanza se inclina a su favor, como Sí. pasa con los perros ferales ya. Es correcto. Y recordemos que por el número, pues también ellos se sienten, como te decía, esta condición de que como que se envalentonan, se motivan y se estimulan unos a otros, Claro. en el sentido de que esto les da la seguridad del grupo, y en lo que uno toma la iniciativa lo apoyan y lo secundan otros, y entonces, bueno, aquí Aseguran viene- la presa. Exactamente. O las presas. Así es. ¿En qué momento inicia el- la regresión de un perro doméstico a una vida natural salvaje? ¿Dónde En crees el que momento comienza? justamente en que de manera consciente o inconsciente se le empieza a permitir tener así como que esta vida libre completamente de vigilancia, de cuidado, de proveerle sus necesidades básicas, y el perrito empieza a tener que buscarlas por sí mismo, ya sea que fue abandonado o ya sea que simplemente le abren la puerta que salga a husmear entre la basura. Desde ese momento estamos empezando a fomentar este tipo de conductas y de posibilidades para que este perrito, incluso al que le abren la puerta, ¿qué tiene? Va, hace del baño y regresa. Pero ¿qué va a pasar el día que ya no regrese y que encuentre todo lo que medio le proveían, lo encuentre con más seguridad y con más constancia en un grupo de perros asilvestrados? Se va a quedar en esa jauría y entonces estamos aumentando el problema, estamos sumándole. Es decir, desde el momento en que no le pones límites, desde su alimentación. La clave está en la alimentación, porque el perro lo que busca para sobrevivir, pues es el alimento, ¿verdad? Es correcto, pero más allá de limitar, es como no estar consciente de todas las responsabilidades que implica el decir, este perrito es parte de mi familia y por lo tanto me hago responsable de él. O sea, no como una propiedad, sino como el ser vivo que es, y con todas las necesidades que ello conlleva, que no es nada más decir, es que está en la azotea pero le aviento de comer y ya, con eso me aseguro de que lo mantengo vivo. O sea, eso no es ser un dueño responsable definitivamente, y ese animalito no la está pasando nada bien, y si tiene oportunidad va a buscar cómo salir de esa situación, porque es algo que definitivamente no le agrada, y si llega a haber una oportunidad para que él se fugue de ahí y encuentre en otro lugar satisfactorios a todas las necesidades que no le están proveyendo en su pseudo hogar, lo va a tomar esas posibilidades. Entonces, desde la forma en que nos relacionamos con ellos, estamos siendo partícipes del problema o de la solución, según nuestra responsabilidad o nuestra irresponsabilidad. Y de hecho hay dueños de perros que fomentan inconscientemente o conscientemente, pues, asilvestrar a sus perros. Les tienen miedo a sus perros. Exactamente. Entonces de lejecitos le avientan la comida. Y fíjate que esto se llega a volver un reforzador para el perro, porque definitivamente ellos detectan cuando una persona les tiene miedo, así sea alguien con quien ya están familiarizados o ya están acostumbrados a convivir. Pero en el momento en que dicen, ok, yo percibo por la adrenalina, por todos estos cambios químicos, que hay una reacción de miedo de esa persona hacia mí, pero cada vez que percibo eso, la recompensa para mí como perro es alimento. Y estás reforzando su conducta, que es natural. Es natural, pero al verla reforzada volvemos a esta situación de que se exacerba y se vuelve más instintiva y se potencia. Entonces empieza a volverse un problema. Es decir, ya empieza a pedir el alimento tal vez ladrando, gruñendo, o a reclamarlo, o sometiendo, o a robarlo. Llegan a robar el alimento, exactamente. ¿Qué onda? Yo tuve una perra Rottweiler que me robó las quesadillas para romper el hielo. Lo comentas así como, ay, no sí, puedo olvidar yo esa acababa de llegar de la chamba, experiencia. y mi esposa me preparó algo muy rico en la Unas mesa. ricas quesadillas. Y ella estaba en su habitación y yo llegué al comedor, pasé por el comedor, entré a lavarme las manos al baño y me dice, ya te comiste las quesadillas, ¿verdad? Digo, ¿Cuáles? Y dice, estás bromeando, ¿verdad? Digo, no estoy bromeando. Y era una perra Rottweiler que estaba preñada. Mira, tenía y yo mucha hambre. inocentemente, pues, fui presa. Mis quesadillas fueron presa de esa perra. Exactamente. Y volvemos a lo mismo, o sea, sus necesidades básicas. Son oportunistas, recordemos que ellos son siempre oportunistas. Bueno, si está la comida servida, pues ¿por qué no tomarla? Por supuesto. Y más estando preñada. Exacto. Es sano para un ecosistema adoptar perros que no pertenecen a su cadena alimenticia.
comentaste No. algo así. No, cada que llegan este tipo de animalitos ferales o ajenos a un ecosistema, rompen definitivamente con este equilibrio. Empiezan a desbalancear todo lo que son las redes tróficas, en el sentido de que no van a llegar de manera selectiva a decir, bueno, solamente voy a comer a este conejito, solamente voy a comer a este ratoncito. O sea, ellos llegan y arrasan con lo que encuentren enfrente. Entonces, de ahí que precisamente para islas o ecosistemas muy, muy aislados, muy susceptibles o vulnerables, llegan a ser una amenaza aún mayor, precisamente porque las especies, la fauna que ahí ya habita, pues no tenía anteriormente la presencia o la presión de este nuevo predador, que lo que hace precisamente es romper el equilibrio que ya existía y comenzar a generar una merma, una disminución muy drástica en los números de poblacionales y empezar a generar todo un desequilibrio. A lo mejor suena un poquito así como que, bueno, ¿y qué pasa con que bajen los números? Es muy interesante en el sentido de que si yo tengo un número reducido, por ejemplo, de herbívoros, voy a empezar a ver problemas precisamente de que la vegetación se está viendo. Recordemos que cada uno tiene su fuente de alimento y resulta alimento para otro ser vivo. La cadena alimenticia. Exactamente. Las cadenas alimenticias, o mejor llamadas redes tróficas, en el sentido de que más allá de ser una línea de alimentación, es una serie de interacciones donde cada ser vivo siempre es el alimento de otro y se alimenta de otros. Entonces, en ese sentido, es bien importante este equilibrio numérico, precisamente porque en la medida en la que yo mantengo controlada una población en número, evito que haya una sobredemanda en los niveles o estratos inferiores en cuanto a lo que es el flujo de energía. Concretamente hablando, si yo quito al predador, por ejemplo, de un ecosistema, los que eran sus presas se van a empezar a sobrepoblar. Sí. Y esto va a generar que empiecen a depredar de más, que empiecen a devastar la flora, la vegetación, exactamente. Entonces, a la falta de vegetación vienen otra serie de circunstancias, como sería la desertificación del lugar, que al no haber vegetación que esté con sus raíces deteniendo el suelo, a las épocas de lluvias se deslavan todos estos nutrientes y se empieza a perder la calidad del suelo, se empieza a perder el ecosistema, los mismos herbívoros empiezan a sufrir de escasez de comida porque estuvo una sobredemanda por esta sobrepoblación, y son una serie de consecuencias que se van pasando a todos los estratos de estas redes tróficas, y es ahí cuando vemos entonces roto este equilibrio. Hay un estudio que se hizo en Yellowstone donde metieron lobos. Exactamente. Y se regeneró el ecosistema en ese lugar. Es un caso maravilloso y es algo bien interesante de comentar, en el sentido de que más que introducir lobos, más bien es de que el lobo había sido aniquilado de este ecosistema porque ya previamente era parte de él. Y era necesario. Era necesario. Entonces, al haber la ausencia del lobo, precisamente como predador o control de... Una disculpa, ¿eh? Ay, no puedo, ya está. Como predador ahora sí que todos los herbívoros de este parque, no está presente el predador, empiezan a sobrepoblarse. Y sucede lo que comentas. Exactamente, entonces el río y todo empezó a expandir su cauce porque no había una vegetación que delimitara el cauce del río. Entonces la fuerza del agua empieza a deslavar el territorio, empieza a hacerse menos profundo pero más ancho, y empieza a deslavar cada vez más cantidad de terreno y de nutrientes. Se empieza a romper totalmente el equilibrio. Se empieza a desequilibrar. Se empieza a degradar, se empieza a volver un lugar incluso desértico. Entonces, al reintroducir al lobo a lo que era originalmente ya su hábitat, su ecosistema, recompone este equilibrio, vuelve a estabilizar el número o las poblaciones de herbívoros y permite la regeneración de las especies vegetales, de la flora, lo que a su fauna, vez, exactamente, y todos los nutrientes que conlleva todo eso. Totalmente. Y así se recuperó este lugar. Y de esta manera, amigos, percibimos la contraparte de cómo puede regenerar un ecosistema o cómo puede aniquilar un ecosistema la misma especie. Bueno, la subespecie de la especie original, que es el lobo. Así es correcto. Bien, los perros ferales son transmisores de enfermedades en los ecosistemas donde se insertan. Definitivamente que sí. El caso anterior que comentabas de una isla en la que los perros ferales están ya presentes y son un problema, precisamente se está detectando que no solo es por la depredación que generan sobre otras especies, sino por el hecho de todas las enfermedades que transmiten. Se han encontrado cadáveres de animalitos con presencia de enfermedades
Como propias del moquillo. perro, como moquillo, exactamente. Garrapatas. Exactamente. Pulgas. Entonces recordemos que todos estos animalitos son vectores de una serie de enfermedades. La pulga transmite, por ejemplo, lo que es la tenia, lombrices intestinales. Entonces son una serie de enfermedades que se transmiten de manera directa o indirecta por la presencia de estos animales, de estos perros ferales. Entonces claro que sí transmiten una serie de enfermedades. Por dar un ejemplo, Laura, a transmitirle una enfermedad a una foca, Sí. a un león marino. Es correcto, precisamente focas y leones marinos en el caso concreto de esta isla es algo que ya está estudiado y documentado que sí ocurrió. Y los culpables fueron los perros ferales. Los perros ferales, así es. Y no es tan solo por el hecho de que estén presentes, sino por esta interacción que se llega a dar precisamente de que a lo mejor empiezan como a acercarse, las mismas heces son transmisoras de esta serie de microorganismos patógenos, la cercanía, incluso el que lleguen a ver un rasguño, una mordida con alguna de los que son sus presas, pero al final no la mató, simplemente la dejó contagiada de algo. Exactamente. Sí, son transmisores definitivamente. Por eso, y lamentablemente, ahí la solución en el caso de perros ferales sí es el tener que acabar con ellos. ¿Y el cambio climático tiene que ver con su desplazamiento en la vida silvestre? Sí, pero recordemos que son animales tremendamente adaptables, en el sentido de que el pelaje en sí, como una barrera de protección, Sí. también puede sufrir una serie de mutaciones, desde luego generacionalmente hablando, no en el mismo individuo. Se va transformando de acuerdo a sus necesidades. Exactamente. Entonces, pues estamos en efecto sufriendo de un clima cada vez más cálido y eso hace que precisamente ellos con esta enorme capacidad de adaptación vayan siendo animales que pueden irse expandiendo a diferentes lugares sin importar ahora sí que el clima no es los limita. Es por ello que la especie ha perseverado. Exactamente. Y los encontramos en todo tipo de ecosistemas, desde la tundra ártica hasta el desierto. ¿Es posible que el ser humano se vaya de este planeta y el perro siga? Pues me atrevería a decir que sí. Tal vez sí. Fíjate que sí. Recordemos sobre todo porque el lobo ya estaba aquí antes de la presencia humana. Sí, entonces, por eso lo comento. Exactamente. Estaban antes y seguramente estarán antes de después. que llegaran los verdaderos invasores. Así es. Y pueden llegar a ser tal como las manadas de lobos entonces. Sí, tal cual, tienen los mismos instintos, se rigen por las mismas necesidades, ahora sí que tienen toda esta estructura jerárquica o social, exactamente. La conducta básicamente es una constante de alguna manera. Digamos en todos los caminos. Que cambió un poco la forma, o un mucho la forma, pero instintivamente allí está toda la conducta. Todo el instinto. Hemos moldeado su conducta, para beneficio nuestro, en el sentido de que, pues, definitivamente el perro es un animalito que se ha convertido en un ser muy útil para el ser humano, como trabajo, como apoyo, como compañía, como, ahora sí que paramédico, casi. Sí. Pero por otro lado, el instinto lo conservan, ese no lo van a perder jamás. Ahora se dan cuenta, amigos radioescuchos, amigos del Facebook, cómo no es posible humanizar a tu perro. Exactamente, y qué importante que lo comentas, porque es un error bien común, y ahora sí como que es el otro extremo de la irresponsabilidad y la tenencia irresponsable, pues es el otro extremo de sobreproteger al perro y de humanizarlo y de ponerle ropita de bebé y bueno, lamentablemente los extremos nunca son malos. Nunca son buenos. Pero sí caemos en cuenta que es tan adaptable esta especie que no tiene caso tratar de cambiar sus conductas porque, bueno, con entrenamiento obviamente moldeamos, con selección también. Con selección de crianza, pero prevalece el instinto, o sea, en su ADN está demasiado marcada la conducta. Sí, no, es algo que no vamos a poder, es algo parte de ellos mismos, o sea, como bien dices, ya lo llevan en sus genes, podemos moldear en efecto conductas, podemos canalizar incluso o reforzar aquello que sí nos interesa, pero no vamos a eliminar definitivamente el instinto con el que ya nacen y definitivamente morirán con él. Sí, claro. Y bueno, los perros, de acuerdo a lo que nos comentas, Laura, ¿los perros ferales son algo nuevo o siempre han existido? Siempre han existido, desde que son una especie domesticada por el ser humano, que de hecho aquí es también interesante. Digamos que son los renegados. De alguna manera sí. Y los abandonados. Y los abandonados. Son animales que al haber sido marginados, pues encuentran la manera de sobrevivir. Pero es bien interesante que el perro, como tal, es el primer animal doméstico en la historia de la humanidad. Entonces, pues como tal, es también
pues ahora sí que una constante en la historia precisamente de nuestra especie, en el sentido de que siempre que ha existido el ser humano ha estado también ahí presente el perro doméstico y el perro que hace esta involución hacia el perro feral. O sea, o está de metiche el ser humano o está de metiche el perro. Exactamente. En todos lados del planeta. Así es. Bueno, Así es hay una lugares constante. inhóspitos, pero casi en todos lados. ¿Cómo podemos evitar la reinserción de nuestros perros domésticos a la vida silvestre? Precisamente a través de una tenencia responsable, de ser muy conscientes de que no es un objeto, no es una posesión, no es mi propiedad. Es un ser vivo y así como debo ser consciente que, por ejemplo, los miembros de mi familia, concretamente hablando de un ejemplo, los hijos no son mi propiedad, son un ser vivo que depende de mí, que debo ver la manera de garantizar y satisfacer sus necesidades, pero que como ser vivo precisamente merece un respeto, merece un trato especial, merece un trato digno y que no se vale simplemente abrir la puerta y decir que alguien más recoja sus heces, que alguien más de su basura le provea de comer, que alguien más se haga cargo de lo que a mí me corresponde, pero por flojera o por falta de educación o falta de conciencia no lo quiero hacer. Entonces, Laurita, cabe mencionar que en unos jueves más, en unas semanas más, vamos a hablar de biodigestores, tema demasiado importante, hablando de las heces fecales y tratando de involucrar a la gente pudiente, empresarios y a gobernantes para que se den idea del gran negocio que puede ser las heces fecales, pero ya no nada más para en la venta de croquetas o alimento para perro, no, sino en la transformación de las heces fecales en energía, en fertilizantes y en una serie de derivados. Exacto. Y generar una especie no nada más doméstica o de trabajo, sino algo sustentable para ellos mismos y que de alguna manera en esta búsqueda de readaptación de todo lo que es lo que nos queda de naturaleza, pues que sean algo positivo. Exacto. Y para allá que vamos. concretamente los perros callejeros tienen precisamente esta como derivado o este efecto secundario en cuanto a las heces, de que son un problema de hecho de salud pública por todas las enfermedades que transmiten. Imagínense amigos que aquí en nuestra ciudad por día un promedio más o menos de 500 toneladas de popó, entre ellas las de tu perrito chihuahua. Exacto. Hasta tu gran danés, tu mastín. Exactamente. Por día. Por día, exactamente. Recordemos que hacen en promedio de 2 o 3 veces al día, entonces todo esto se vuelve un problema y entonces qué interesante el tema de los biodigestores porque es convertir un problema en una materia prima para un nuevo uso. Y es algo autosustentable, claro, para ambas especies, es decir, una vez más, yo te estoy ayudando, tú ayúdanos. Exacto. Es volver a encontrar una nueva forma de beneficiarse mutuamente. Tal vez y dejar de verlo como un problema. Un punto de equilibrio entre comillas. Exacto. Y bueno, cabe no dejar en el tintero esta pregunta que es demasiado importante. A un perro doméstico, ¿le podríamos llamar una especie de cautiverio? Bueno, ¿Algo así? El perro doméstico como tal, no me gustaría hablar de que se trata de un cautiverio, de mantenerlo cautivo, porque suena como tenerlo prisionero. Exactamente. Okay. En todo caso, en cautiverio está el perrito que lo botan a la azotea, que debo decir honestamente que sería preferible esterilizarlo y entregarlo a alguien más, que botarlo a la azotea. Entonces, en ese sentido, sí estamos hablando de un animalito en cautiverio y como te decía hace un momento, en estas condiciones tan extremas de que es ignorado, de que no está bien atendido, de que no tiene sus necesidades satisfechas al 100, pues va a buscar la posibilidad de escaparse, de ver dónde sí. Exactamente. Entonces, no es el cautiverio como tal, sino de nuevo esta relación empática, respetuosa, digna y tolerante entre los perros y sus humanos. O sea, a partir del respeto y la empatía. Bien, Laura. Y hablando de equilibrio y de armonía entre ambas especies, seres humanos y perros, quiere decir que es mejor mantenerlo doméstico que permitirle llegar a esa manera de perro feral. Totalmente de acuerdo, porque sin lugar a dudas es convertirlo en un problema mayor. Entonces el abandono de perros que alguna vez fueron domésticos como primer eslabón de este problema, definitivamente recae directamente sobre nosotros como propietarios, o no me gusta la palabra propietario, sino como responsables de ellos. Entonces es estar bien conscientes de que somos
lo que estaba insistiendo todo el tiempo, somos el origen del problema, pero también podemos ser la solución y sumarnos a ella en el sentido de estar siempre atentos a lo que necesita el perrito. Y si va a ser simplemente un animal de compañía, que no estamos hablando de un animal con pedigrí, que va a estar en competencias y demás, pues entonces esterilízalo. Que si se te llega a escapar, que si cualquier cosa, pues estás tranquilo de que no estás generando una sobrepoblación urbana, que después se va a convertir en otro problema mayor que te va a repercutir a ti mismo. Entonces es como escupir para arriba, ¿no? Sí, te va a caer. Nunca escupas para arriba porque Exacto. seguro estás ahí abajo. Exactamente. Somos las primeras víctimas de nuestra irresponsabilidad. Bien, amigos de Territorio Can, amigos de Santa Cecilia Radio, hoy el programa fue de perros ferales, es decir, perros que se transforman una vez más en perros salvajes. Es un gusto estar con ustedes, amigos del auditorio. Les recuerdo, la cultura está diseñada para compartirse. Gracias, Laurita, por estar con nosotros. Un placer, de verdad. Gracias, Neto Carita.